Una revolución de lo que es la atención de los pacientes, de lo que es la planta física, de lo que son los medicamentos. Y por eso quisimos hoy a los 3 meses de estar aquí en esta gestión y en vista de que el hospital estaba en la palestra pública, la prensa, que todo hablaba de la parte negativa, quisimos invitarlos a ustedes para que hagamos un recorrido por el hospital, para que vean todo lo que se ha hecho, parte que nos falta por hacer, para que el hospital sea un centro de atención con calidad, calidez y humanismo a la población de aquí de la ciudad. Me alegra muchísimo escuchar a Reyes, porque Reyes sabe que una de las grandes preocupaciones, aquí está Víctor, fue un pleito que echamos y lo logramos. Y bueno, pero el pleito no es solamente en términos de que Reyes y el equipo esté aquí, sino el pleito es en la dirección de poder resolver el problema que tiene el hospital, en la dirección de poder satisfacer las necesidades. Y es difícil, le decía yo a Reyes, lo primero que tú debes de hacer es tratar de tener conciencia de la responsabilidad que está asumiendo, de lograr crear un equipo a tu alrededor que se sintonice contigo y con las necesidades, y a partir de ahí entonces comenzar a hacer lo que tenemos que hacer. El problema del hospital no es una cuestión del otro mundo. Óigame, el problema del hospital no es un problema del otro mundo. Yo cojo el hospital y si en 3 meses no lo enderezamos, entonces nos retiramos. Es una cuestión sencilla. El problema es que aquí hay muchas cosas, aquí hay una inversión de la responsabilidad. Lamentablemente que se manifiesta en el hospital y en la gran mayoría de las instituciones. Si nunca consiguen, hay un problema que tiene la gente pobre, viene al hospital, cuando le mandan a hacer un estudio, el hospital no puede hacerlo, no está en capacidad de ir a un centro de diagnóstico privado. Entonces, si tenemos la posibilidad de que todos esos barrios que circundan ahí, Viejo Puerto Rico, la Saona, la Española, la Punta, Villabatola, Macotito, bueno, pues es una bendición, yo sé que nadie se va a oponer a eso. Y ciertamente educación y salud son los aspectos neurálgicos que tenemos que tocar. Quiero hacer una pregunta, doctor Reyes, porque nosotros, como parte del comité hospitalario, nosotros también, y muchos estamos aquí, participamos de varias reuniones ya en la gestión anterior. En esta hubo una reunión que fue la semana pasada, por terminar el mismo día, y realmente no pudieron participar. Exacto. Por eso le mandé la excusa y le mandé el deseo para la próxima que me inviten 1 o 2 días antes, porque hay que agendarlo. Yo sentía en esa ocasión, pero tampoco tengo, y yo me reuní con el ministro de Salud, después que vino a Moca a raíz de los problemas que había. En el caso nuestro, que somos la Dirección Provincial de Salud, tenemos que ver con lo que es la salud colectiva. Hacemos trabajo tanto con la Junta de Vecinos, con la Gobernación, la Sindicatura, llevando mensajes a la población, evitando que la gente se enferme más. Y con la rectoría, o sea, en el caso, representamos la ley, junto ya con la Fiscalía, para intervenir cualquier situación que la ley no contemple en cuanto a salud, un médico sin C4, hospitales que no puedan brindar los servicios adecuados, cerrar áreas quirúrgicas, de consulta, lo que sea, clínica privada, laboratorio, banco de sangre. Han habido unos cuantos, nosotros hemos cerrado por ahí, porque no cumplen con la ley, entonces eso lo consideramos nosotros. Hay una parte que es lo que es la atención a la persona. Hay que tener muy en cuenta 2 cosas. La primera es el nivel de autoridad. En medio del problema se oía decir que el administrador estaba por encima del director, de las enfermeras, que huelga, que primero establecer bien claro el principio de autoridad. Ese organigrama, primero el director, después la administradora, y luego esto, todos los estamentos, pero una dirección con autoridad. Eso es lo primero, que se establezca la base de autoridad. Y la segunda, el sentido de pertenencia de todos los que laboran en el hospital. Que las enfermeras no hablen mal del hospital, pero que también ningún empleado que come aquí, que recibe su sueldo, esté difamando del hospital. No, sentido de pertenencia, como una familia. Cómo están las autoridades, que es lo que quería apuntar. Ustedes ven cómo están todas las autoridades unificadas, que si no hay un vertedero municipal, ahí estamos todos, ahí buscando soluciones. Que
que si la delincuencia está arropando 100 policías más, ojalá que sean Llegue. no más que ustedes. Sí, porque no vale la pena que vengan y que estén confabulados con la delincuencia y que uno esté haciendo un trabajo y ellos se lo manden a decir para que se muden del lugar. No vale la pena, mejor no tener ningún policía, pero vamos a tener esperanza. Esas dos cosas, autoridad y sentido de pertenencia. Somos una familia en el hospital, vamos a apoyar, vamos a buscar, vamos a colaborar. Y ustedes verán que tendremos el mejor hospital de la provincia. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.